historia de la agricultura peruana, 1930-1980. Entre 1930 y 1980 pueden distinguirse claramente tres etapas en la historia de la agricultura peruana. La primera se extiende de 1930 a 1956, marcada por la expansión de las exportaciones agropecuarias. En esta etapa se produjo la ruptura de la relación hombre-suelo debido al acelerado crecimiento de la población. En la segunda fase se extiende de 1956 a 1968, caracterizada por el despliegue de la crisis, una gran agitación social en el campo y la generalización de las demandas por la reforma agraria. La tercera etapa comprende la ejecución de la reforma agraria militar en junio de 1969 y la lucha campesina por la parcelación de las tierras y su entrega en propiedad privada. El agro, la economía peruana y la crisis de 1929. Al iniciarse la década de 1930, el Perú era un país eminentemente agrario. Más de las 2/3 partes de la población del país era rural, pues el crack de la economía mundial de 1929 fortaleció fuertemente el peso de la agricultura de exportación en la economía nacional. En 1930, el peso de las exportaciones de algodón, azúcar y lanas era equivalente al de los dos principales productos mineros de exportación, cobre y petróleo. Y durante los años que siguieron en la recuperación de la crisis de 1929, las exportaciones agrícolas, especialmente las del algodón, superaron ampliamente a las mineras. Transición demográfica, la población rural y urbana. Según el censo de 1940, la población peruana era rural en sus 2/3 partes. Para 1981, la población rural se había reducido en la tercera parte de la población total. La población peruana experimentó un salto debido a la repentina y drástica reducción de la mortalidad. En 1940, la esperanza de vida al nacer era de 35,7 años, pero para 1980 se estimaba en más de 56 años. Los niveles de natalidad fueron muy elevados al empezar el periodo y empezaron a disminuir a los años 60, debido a que la población urbana se iba haciendo mayoritaria y esta tenía una tasa de reproducción inferior a la población rural. La evolución de la fuerza de trabajo. El estancamiento de la fuerza laboral rural coincidió con la crisis del sistema de haciendas y con una desaceleración en las relaciones de producción capitalistas. La expansión capitalista estuvo fuertemente concentrada en las empresas agrarias más modernas, localizadas en la costa, mientras que en la sierra y en la ceja de selva se produjo un proceso de reestructuración de la economía campesina por las migraciones temporales. Durante la década de 1970, las corrientes migratorias empezaron a dirigir hacia otras ciudades del país. Para 1980, la capital ocupaba el 13º lugar de ritmo de crecimiento, siendo superada por Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Arequipa y otras ciudades. La tenencia de la tierra. Para 1930, la estructura social del agro peruano se caracterizaba por una fuerte concentración de la propiedad. En el norte, la quiebra de las haciendas azucareras arruinadas por la ocupación chilena durante la Guerra del Pacífico. En la Sierra Sur, el proceso de expansión de las haciendas sobre las tierras de las comunidades se prolongó a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. En el caso de la Sierra Central, los terratenientes serranos fueron arruinados por la ocupación y perdieron el control de los grandes latifundios que poseían antes de la guerra. El crédito agrícola. El crédito agrícola en el Perú oligárquico se concentró en apoyar a las grandes explotaciones agroexportadoras, mientras que los pequeños productores fueron excluidos de los circuitos formales de financiamiento. Durante el oncenio de Leguía se creó en el Perú la llamada Banca de Fomento, con la idea de que el Estado debía actuar como promotor del desarrollo económico. En 1928 se fundó el Banco de Crédito Agrícola para impulsar la producción agropecuaria, pero debido a la crisis de 1929 no pudo salvar a los agricultores de las dificultades que se encuentran para hacer sus sembríos con la amplitud y oportunidad requerida. Por ello, en 1931 se creó la Junta de Fomento Agrícola del Perú. La crisis del agro y el déficit de las tierras. Cuando los españoles conquistaron el Tahuantinsuyo en 1532, existía una población estimada de 9 millones de habitantes y había tierra suficiente para sostenerla, pero durante los 2 siglos siguientes los Andes experimentaron una de las más grandes catástrofes demográficas de la historia de la humanidad.
La clase terrateniente iba quedando progresivamente aislada tanto hacendados tradicionales de la sierra como la fracción oligárquica moderna. De ahí que la reforma agraria se convirtiera en una demanda nacional de amplia convocatoria que nadie cuestionaba. Pero en esa coyuntura la alianza con el APRA le brindó la fuerza necesaria para bloquear exitosamente los cambios durante toda una década. El agro y la economía peruana. En esa época el Perú entró en un proceso de profundas transformaciones estructurales que repercutieron especialmente en el agro, transformando radicalmente su papel dentro de la economía nacional. Para 1954, la producción agropecuaria constituía de lejos el rubro productivo más importante de la historia peruana, pues representaba la tercera parte del Producto Nacional Bruto. En las 2 décadas previas a la reforma agraria se produjo un profundo cambio estructural, la reducción de la importancia de la agricultura y el significado de incremento del peso de la producción industrial. La década de la agricultura se produjo en medio de un acelerado crecimiento de la población del país. La crisis del orden oligárquico y la lucha por la reforma agraria. Si en los años 30 había un consenso en las emergentes organizaciones políticas empeñadas en hacer la reforma agraria, como el APRA y el Partido Socialista de Mariátegui, expropiando las tierras de los latifundios para redistribuirlas entre el campesinado. Pero en 1945 el APRA abandonó esa bandera. Aya La Torre se pronunció diciendo: "No deseamos quitar la riqueza a los que la tienen, sino crearla para las que no la tienen". El espacio dejado en el centro político por el corrimiento del APRA hacia la derecha fue ocupado por los partidos reformistas que surgieron en la coyuntura de las elecciones de 1956. Acción Popular, el partido de Fernando Belaúnde Terry, planteaba como un punto fundamental de su ideario la reforma agraria. Tierra o muerte. Las movilizaciones campesinas, 1956-1964. A finales de la década de los 40 se observó grandes movilizaciones campesinas alcanzando su punto máximo entre 1956 y 1964. Los movimientos eran impulsados por los cambios estructurales como era el desarrollo del mercado interno, la expansión de medios de comunicación y carreteras, la marcha de militantes urbanos al campo, entre otros. También algunas razones coyunturales como la sequía de 1957 y consecuentemente el hambre en Puno. Las movilizaciones de 1956 y 64 incorporaron nuevos sectores sociales en el enfrentamiento contra los terratenientes, así como por ejemplo los pequeños propietarios independientes. La más importante innovación organizativa fue la creación de sindicatos agrarios y un importante, aunque precario, proceso de centralización gremial. La debilidad de la respuesta del terrateniente expresaba la crisis estructural, ya que ellos iban abandonando sus tierras a inicios de 1950, pero en las zonas de explotación más moderna sí había una resistencia. La reforma agraria de la Convención Hilares. El 18 de julio de 1962, una junta de gobierno presidida por Nicolás Lindley y Ricardo Pérez Godoy derrocó al presidente Prado 10 días antes que acabara su mandato. Para hacer frente a la crisis en el sur peruano, decidieron decretar una reforma agraria para los valles de la Convención Hilares en 1963 y contenía una disposición mortal para los terratenientes, como es la abolición de servicios personales, declarando que nadie estaba obligado a trabajar gratuitamente para otro, dejando sin mano de obra a los hacendados. Los movimientos campesinos en Cerro de Pasco. La minería en Cerro de Pasco había modernizado relativamente su estructura social, ya que además que el 60% de su población era quechohablante, el 90% hablaba español y duplicaba la tasa de alfabetización de prima. Tras la reducción de cuota de cobre en 1958, se produjeron despidos a gran escala, por lo que los trabajadores respondieron con violentas huelgas y protestas hasta toma de tierras de las haciendas. La incapacidad de Belaúnde para dar una salida a las demandas campesinas, aparte de la represión, hizo que en 1965 haya un estallido de las guerrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional, que junto con el golpe militar del 3 de octubre de 1968 dieron paso a una medida trascendental, una de las más radicales en América Latina. El Gran Salto, la reforma agraria, 1969-1980. La reforma agraria dada en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado fue una de las más radicales de América Latina por la cantidad de tierra que se distribuyó, por el número de beneficiarios, rapidez y profundidad. A diferencia de todos los proyectos de reforma agraria anteriores, este comenzó por el sector más moderno de la agricultura peruana,
Llama la atención la casi nula resistencia que encontró la reforma agraria. Los terratenientes afectados no pasaron de publicar protestas en los medios de comunicación antes de que estos fueran expropiados por el gobierno. Fueron incapaces de organizar una resistencia política y gremial, y mucho menos algún intento de resistencia armada. Y algo que contribuyó fue que, debido a los movimientos campesinos de 1956 y 64, varias tierras ya habían sido abandonadas y algunas fueron tomadas en el proceso. Las afectaciones y la nueva estructura social del agro peruano. La reforma agraria se ejecutó a través de la expropiación de las tierras de terratenientes. Se adjudicaron 7.665.671 hectáreas a 1.775 unidades productivas, beneficiando a 337.000 familias del campo. Las tierras adjudicadas estaban constituidas en 66% por pastos naturales, que en su mayoría se encontraban en la región andina, y solo el 8% eran de regadío y casi en su totalidad se encontraban en la costa. Las 2/3 partes de las tierras fueron entregadas a las unidades asociadas creadas por la reforma agraria, mientras que el 9% a comunidades campesinas y el resto a grupos campesinos y propietarios individuales, provocando algunas diferencias entre estos. Un intento de balance. El peso de la agricultura en la formación del PBI siguió cayendo luego de la reforma agraria, pero no al nivel catastrófico que suele afirmarse. Simplemente la tendencia negativa que venía desde antes de la reforma se mantuvo. El PBI agropecuario había caído de 22.6% a 15% entre 1950 y 1968, y las exportaciones agrarias de 47.1% a 16.3% entre 1955 y 1969. Entre 1970 y 1980 el PBI agropecuario creció en términos absolutos más de 100.000 millones de soles, pero se contrajo en términos relativos del 14.6% al 10.8% y experimentó cierta recuperación durante los 3 años siguientes, llegando al 12.2% en 1983. El escenario social después de la reforma agraria, población en haciendas y comunidades. La comunidad campesina es una de las instituciones más importantes de la sociedad peruana, porque cumple funciones económicas, sociales y culturales, además del número de personas que alberga. Durante la mayor parte de la historia republicana no tuvo existencia legal. El presidente Leguía le otorgó reconocimiento jurídico ya en 1920. En 1968 las comunidades reconocidas eran 700 y durante la reforma agraria el proceso avanzó con mayor rapidez, por lo que las comunidades reconocidas a julio de 1980 eran 3.030 y constituían el 20.3% de la población total del Perú. Algo que resaltar era que la distribución de comunidades era desigual, como por ejemplo en la misma sierra, ya que el 18.6% se concentraba en el departamento de Cusco y apenas el 2.5% en Cajamarca. Haciendas. Su peso social y político era mucho mayor a su peso demográfico. Entre 1876 y 1961 pasaron de ser 4.468 a 15.083. Las cifras del censo de 1972, a 3 años de la iniciativa de la reforma agraria, mostró que la cantidad de haciendas creció en 800, pero la población se redujo a casi la mitad en esos años, mostrándonos la velocidad con que avanzó la reforma agraria. Además, las cifras mostraron que Lima tenía la mayor concentración de haciendas y fundos con 1.139 y 85.872 pobladores, seguido de Cusco con 1.732 haciendas y 59.616 trabajadores. Entre 1930 y 1980 se produjo la crisis final del agro tradicional y se sentaron las bases para la modernización capitalista de la agricultura peruana. En la sierra, la crisis de la hacienda tradicional abrió el camino a las migraciones hacia las ciudades y las movilizaciones campesinas de 1956 y 64. En 1980 se inició la guerra interna, que se desarrolló en el campo y tuvo como principal víctima al campesinado. Se creía que la reforma agraria había resuelto los principales problemas del agro y que Sendero Luminoso no encontraría las condiciones para desarrollarse, pero no fue así, pues años después demostraría lo contrario y mostrando que la sociedad rural aún tenía asuntos por resolver.